aprovecho para darle la bienvenida y darle las gracias al licenciado Ricardo Riojas. Gracias, licenciado, por esta conferencia que nos va a dar, el duelo en tiempo de pandemia. Ahora sí que estamos muy de acuerdo con el tema, ¿verdad? O estamos en tiempos con el tema. Déjenme les presento a nuestros asistentes, les hablo un poquito de quién es el licenciado Ricardo Riojas. El licenciado Ricardo es licenciado en Psicología por parte del MESE. MESE es el Instituto de María Esther Zuno Echeverría, ¿sí? Tiene diplomado en Teoría Psicoanalítica y una maestría en psicoterapeuta psicoanalítica de la APD, que es una asociación psicoanalítica de Durango. Ha trabajado como docente en diferentes colegios e institutos como secundarias, preparatorias y universidades. Ha trabajado como psicoterapeuta en el Hospital Integral de Francisco Madero bajo el programa de protección a la víctima de violencia, servicios psicológicos generales, urgencias, servicios paliativos, entre otros. Actualmente trabaja en la Clínica del Azúcar como terapeuta. Es psicoterapeuta psicoanalítica de manera privada también y aborda temas en adultos, adolescentes y en parejas. También estos temas son en depresión, duelos, ansiedades, problemas de identidad sexual, problemas alimenticios, problemas conductuales, problemas de adicción, problemas matrimoniales, intentos de suicidio, ideación suicidia, violencia de género, hipocondria, el TOC, procesos teratológicos, entre otras problemáticas emocionales. Así es que dejo con ustedes al licenciado Ricardo Riojas. Muy amable, muchas gracias, bienvenido. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí. Yo sé que muchos tal vez estén saliendo apenas del trabajo y están entrando aquí. También a Surman por la oportunidad que se me da de hablarles, de traerles este tema tan actual, un tema que yo creo que ya lleva muchísimo tiempo, pero que se ha intensificado y se ha hecho cada vez más notorio en todos, en gran parte de la población, ¿no? Y es lo que estuvimos hablando. Yo les voy a estar explicando todo este mundo del duelo. Les voy a estar explicando algunos puntos, les voy a estar explicando lo que es, cómo poderlo superar, etcétera. Sin embargo, pues si, como dijo la licenciada, si surgen dudas, con mucho gusto podemos detener por unos minutos esta exposición y estar charlando, ¿no? Estar platicando para que se haga más ameno, ¿sí? Para que ustedes me den sus ejemplos o me den sus anécdotas, sus experiencias, y yo con gusto, pues bueno, vamos a estar buscando una respuesta, ¿no? Bueno, como pueden observar aquí, aquí está mi número de celular por si gustan contactarme. Mi página de YouTube, que es Hagamos Consciente lo Inconsciente. En esta página pues yo trato de platicar, ¿no?, todos estos temas de las emociones, de los sentimientos, de algunas problemáticas más severas psicológicas, ¿no? Algunos aspectos de historia, de filosofía, de religiones, etc. O sea, todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano. ¿Por qué? Porque somos seres biopsicosociales y espirituales también. Muchos marcan este plus, pues tenemos que abarcar de todo, ¿no? Entonces en este canal pueden encontrar esto, también me pueden encontrar en Instagram como PST-Jesús Ricardo Riojas Rubalcaba, y en mi página de Facebook como Hagamos Consciente lo Inconsciente. Y bien, vamos a dar comienzo sobre este tema. Estos tiempos que estamos viviendo desde hace unos meses creo que ya han sido muy revolucionarios para bien y para mal. Han cambiado todo nuestro esquema, nuestro pensar y nuestra cotidianidad de un momento a otro, a pesar de que antes de que el gobierno tomara sus precauciones, pues ya lo estábamos escuchando en noticias, y la ansiedad, la inseguridad de lo que puede estar pasando, pues ya empezó a surgir, yo creo que desde diciembre.
Y digo para bien o para mal porque en realidad todas las cosas que pasan a nuestro alrededor tienen aspectos positivos y tienen aspectos negativos. Inclusive la pandemia, inclusive lo que estamos viviendo también tiene ciertas cosas que han sido beneficiosas o nos han dado un mejor sabor de boca. ¿Cuáles son estas cosas buenas? Las cosas buenas las podemos observar más bien como sociedad, ¿sí? Es decir, a partir de la pandemia hemos visto en el país que la sociedad ha sido más solidaria, más empática, hemos ayudado más a las personas que tal vez estén batallando con una despensa, con algún apoyo económico. Hemos observado nuestra situación política y social en el sentido de que nos dimos cuenta que México no estuvo preparado, ¿sí? No estuvo preparado para abordar la pandemia por todos los desastres que ha habido durante yo creo que los 80 años para acá, ¿no? Todo este desastre que otros gobiernos han hecho, pues se ha visto con esta pandemia, ¿no? Hospitales colapsados, el sistema de salud que simplemente no se da abasto en medicamentos, en hospitales, como vuelvo a repetir, en procedimientos, en respiradores, etcétera, ¿no? Entonces esto como sociedad nos ha obligado a alzar la voz, a exigir más, ¿sí? a exigir que invirtamos o que los impuestos se inviertan, ¿no? en el sistema de salud, en el sistema de la salud mental, ¿no? Y menos en cosas como tal vez no tan importantes como es algunos deportes, ¿no? Donde, por ejemplo, en el fútbol, que se invertía demasiado dinero en eso, y simplemente voltear a ver pues las cosas que son realmente importantes. Y de hecho fue lo que estamos viendo es un acontecimiento tan grande que hace mucho que no se vivía algo así. Lo más cercano fue la fiebre española o la gripe española de principios, pues sí, la primera década del siglo pasado, en donde a nivel mundial también la sociedad colapsó, ¿sí? Y hace unos años hubo también una pequeña pandemia, pero no se compara con lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, todo lo que está pasando, a pesar de que ya la humanidad tiene experiencia en esto, pues es como volver a intentar las cosas, es como estar aprendiendo conforme a la marcha, porque no nada más México no estuvo listo para esta situación, sino todo el mundo. O sea, literalmente las grandes potencias como Estados Unidos, China o inclusive Rusia u otras latinoamericanas como Brasil, por ejemplo, que son estas potencias del mundo y que pues fue un duro golpe para estos países, porque se dieron cuenta que no basta, o más bien no es necesario estar invirtiendo en armamento, ¿no? En el ejército. Por ejemplo, Estados Unidos, Rusia y China invierten los impuestos precisamente en esto. Entonces ya nos dimos cuenta que esa no es la solución. Sin embargo, antes de abordar el tema del duelo en tiempos de pandemia, sí me gustaría platicarles un poco acerca de otros términos que se suelen confundir. Es decir, si ustedes no son profesionales de la salud mental, es muy frecuente, es muy común que se usen términos de manera indiscriminada, ¿sí? Que usemos los términos de tristeza, de depresión, de melancolía o de duelo sin saber exactamente qué son. Es decir, una persona puede estar diciendo que se siente triste cuando realmente está pasando por un cuadro depresivo, ¿sí? O dice que se siente con depresión, que tiene depresión, cuando realmente está pasando por un proceso de tristeza o por un proceso de duelo, ¿sí? Entonces, para mí es muy importante yo darles información acerca de estos pequeños términos
para que ustedes mismos puedan detectarlos en ustedes o en las personas que se encuentran alrededor de su núcleo familiar o de amistades, por ejemplo, ¿no? Pero entonces, primero me gustaría empezar, bueno, voy a estarles platicando de ciertas palabritas, ¿sí? En cuestión de la intensidad, es decir, desde lo más leve, por decirlo de alguna manera, hasta lo más profundo o la cosa que más difícil se puede deshacer. Es decir, en esta ocasión pues vamos a hablar primero de la tristeza. ¿Qué es la tristeza? Como pueden observar aquí, es la emoción, ¿sí? Es la emoción activa, es la emoción que activa, perdón, el proceso psicológico que nos permite superar pérdidas, desilusiones o fracasos. También, por otro lado, nos dice aquí que nos permite establecer distancia con las situaciones dolorosas para impulsar la interiorización y la cicatrización del proceso del dolor generalizado por ellas. Es decir, primero tenemos que tomar en cuenta la primera característica de la tristeza, y es que es una emoción, ¿sí? ¿Por qué? Porque vivimos desgraciadamente en una sociedad en donde estamos psicopatológicamente enfermos, es decir, estamos enfermos de felicidad, porque no se puede ser feliz todo el tiempo. Es decir, no podemos ser como Bárbara de Regil, ¿no? Que nos dice que tenemos que estar sonriendo todo el tiempo, que tenemos que estar felices, que nadie nos debe de quitar esa sonrisa en la cara. Eso es falso. ¿Pero por qué es falso? Porque todos los sentimientos son necesarios. Todos los sentimientos purifican el cuerpo, purifican nuestra mente y por lo tanto nos trae paz, ¿sí? Yo sé que sentir la felicidad es el sentimiento más placentero. Por algo, pero también hay que tomar en cuenta que por algo existen los otros, es decir, por algo existe la tristeza, por algo existe el enojo, por algo existe el miedo y por algo existe la felicidad. ¿Sí? Tan es así que Disney hace unos años, Disney Pixar hace unos años, nos mostraron precisamente esta película, la de Intensamente, ¿no? En donde al principio nos dan a entender que la tristeza, que la felicidad es el sentimiento que gobierna todo, es el que tiene el control de todo. Sin embargo, nos damos cuenta, conforme pasa la película, que la tristeza tiene un papel importante, ¿sí?, en nuestras emociones. Y la felicidad se da cuenta que la tristeza, el enojo y el miedo también son necesarios, ¿no? Por lo tanto, la tristeza es un sentimiento natural que surge, que brota ante los acontecimientos que nos generan una herida, ¿sí?, de los acontecimientos dolorosos. Y por lo general la tristeza suele durar unos minutos, unas horas o inclusive un par de días, no avanza más. Después, por otro lado, tenemos a la depresión. Este término de la depresión es lo más fuerte que puedes vivir, es decir, primero de lo más bajo a lo más fuerte sería la tristeza, el duelo y la depresión. Nos saltamos del medio de la depresión porque lo vamos a abordar más adelante, ¿no? La depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. Ya esto se considera un problema mayor, pues la depresión es un trastorno del estado del ánimo que da la sensación de una profunda tristeza, de pérdida de placer de las cosas, de la ira, de la frustración, de descuido de nuestra persona, de nuestra higiene inclusive, y todo esto ocurre en un transcurso de entre semanas y meses, ¿sí? Son personas, insisto, que descuidan su higiene, que tardan o batallan para dormir, que comen mucho, que no comen, que descuidan lo que aman. Es decir, la depresión como trastorno del estado de ánimo, como una problemática más severa que una simple tristeza, tiene polos muy contradictorios y muy opuestos, ¿sí? Es decir, una persona con depresión puede tener
se la puede estar pasando dormida todo el tiempo o dormido todo el tiempo, o bien no duerme. Es decir, una persona con depresión, por ejemplo, puede al momento de acostarse, ¿no?, puede dormirse bien, pero se despierta a las 3 o 4 de la mañana y ya no se vuelve a despertar, ¿sí? O bien puede batallar 1 o 2 horas o 3 horas para dormirse, ¿sí? Entonces, también se puede ver en una persona que come demasiado o que simplemente no come, ¿no? Hay que acordarse que la tristeza, cuando estamos tristes, pues a veces no nos da ese apetito, ¿no?, de consumir los alimentos. Entonces, la depresión tiene estos dos extremos, insisto, de una semana o hasta meses, ¿sí? Pasando al proceso del duelo, como pueden observar, el duelo es el proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia o una muerte, o bien un abandono. Es decir, el duelo es el proceso inmediato que tiene nuestra mente, ¿sí? Es como una herramienta de uso para tratar de asimilar, procesar y aceptar aquello que ya no está, ¿sí? Ya sea una persona, un trabajo, un puesto, la salud, la pérdida de una amistad, un divorcio, una separación, etc. Cualquier cosa que ya no existe en nuestra vida, ¿sí?, que ya no está ahí y que fue muy importante, ¿sí?, que apreciamos mucho, que amamos mucho, ¿sí?, y que ya no está, eso es un duelo. Durante el proceso de duelo se sufren diferentes síntomas emocionales, pero esto no significa que lo que voy a decir a continuación sea exactamente lo que ustedes deben de sentir, ¿sí?, o sea exactamente este orden que ustedes deben de presentar, ¿sí? Es decir, el proceso de duelo, se puede experimentar ansiedad, miedo, culpa, confusión, negación, depresión, tristeza o shock emocional. Pero repito, no es que a fuerzas ustedes tienen que presentar esto. Por lo tanto, el duelo presenta una serie de etapas o fases que se tienen que vivir, se tienen que experimentar para ir superando una tras otra, y así sanar la pérdida de eso o de esa persona que ya no está en nuestra vida. Es decir, si bien las etapas del duelo son las que ustedes pueden observar aquí, es decir, negación, ira, negociación, depresión y por último aceptación, cada uno de nosotros la vive de diferente manera. Por ejemplo, lo normal o lo que está escrito en los libros dice que un proceso de duelo se comienza con una negación de los hechos, ¿sí? Sin embargo, hay personas que pueden iniciar con la ira, hay personas que inmediatamente pueden iniciar con la depresión, hay personas que inmediatamente comienzan con la negociación, ¿sí? O sea, no hay una ley establecida de cómo iniciar el proceso de duelo. Hay personas, por ejemplo, cuando yo trabajaba en el hospital, acá en Francisco y Madero, iniciaban con la ira, sobre todo cuando el proceso de duelo era inmediato. Es decir, cuando en urgencias fallecía su ser querido a causa de un accidente o X o Y situación, e inmediatamente surgía un sentimiento de ira, de enojo, y lo vamos a ver más adelante, pero una de las características es que se suele culpar a los demás, ¿no? Cuando fallece un ser querido o cuando le pasa algo a un ser querido y estamos en este proceso de duelo, culpamos a los doctores, culpamos a los enfermeros, culpamos a la ambulancia, a los paramédicos, al sistema, etc. Y la mayoría de las veces no es así. Por lo general, la persona que inicia con ira pues se suelta culpando, ¿no? En estas épocas de pandemia pienso que hemos vivido un proceso de duelo como nunca hemos experimentado, ¿sí? Es decir, el proceso de duelo simple ha existido desde siempre. ¿Por qué? Porque la muerte es lo único garantizado de la vida, de manera irónica. Siempre ha existido la muerte, siempre han existido los divorcios, siempre ha existido una problemática, sobre todo aquí en México, política y social y económica, en donde estas tres características, lo político, lo social y lo económico, han provocado que
que en nuestros trabajos no sean del todo seguros, ¿sí? Han provocado en nosotros esa ansiedad de decir, híjole, quién sabe si el próximo año me vaya bien, o quién sabe si siquiera vaya a tener trabajo el próximo año, ¿no? Pero ahora se torna diferente porque es algo que nadie se esperaba, a pesar de que, insisto, desde diciembre ya estamos bien, empezamos a ver, noticias de lo que estaba ocurriendo en China, ¿sí? De lo que estaba ocurriendo allá en tierras muy lejanas. Pero de un momento a otro, casi de golpe, la gente empezó por un proceso de duelo, primero por la pérdida de la libertad. Ese fue el primer duelo que experimentamos como sociedad. La pérdida de la libertad, ¿por qué? Porque de un momento a otro la Secretaría de Salud o los gobiernos locales o el federal nos decía, ya no salgan, ya no hagan esto, ya no hagan aquello, no vayan al restaurante, no vayan al gimnasio. Entonces nos empezaron a coartar nuestra libertad, y ahí surgió el primer duelo, ¿sí? Después surge el segundo proceso o el segundo motivo de duelo, que es la pérdida de los empleos, que por desgracia también empezó a ser cada vez más común, ¿sí? Después surge otro tipo de duelo, que es la pérdida de la paz del hogar, sobre todo en los matrimonios. ¿Por qué? Me llegaron a preguntar, ¿la pandemia produce divorcios? O sea, ¿esto que está pasando produce un divorcio? No. Esto es simplemente un detonante. Es decir, cuando hay problemas en un matrimonio, se suelen arrastrar los problemas hasta que ya son muy grandes. Es decir, en una situación normal, es decir, antes de la pandemia, los problemas se callaban, ¿sí? Las infidelidades, la violencia, todo eso se callaba y se guardaba simple y sencillamente por mantener una normalidad. Es decir, se metía de pretexto de que estaban los niños, se metían de pretexto de que ella estaba en un turno de trabajo diferente al de él, ¿sí? Y ponían de pretexto de que como estaban en diferentes turnos, entonces no había esa oportunidad de hablar los problemas, o no había esa oportunidad de solucionar los problemas, ¿no? Entonces se ponía ese pretexto. Pero ahora con la pandemia, cuando ya nos tenemos que ver las 24 horas las caras, ¿sí? Entonces ya ahí fue la gota que derramó el vaso. Ahí empezaron los problemas, y de hecho, como mencionó la licenciada al principio, yo trato adolescentes, parejas y adultos. Pero en estos últimos meses los pacientes que más han llegado son precisamente parejas. ¿Por qué? Porque los problemas los cargaron, los problemas lo arrastraron durante años, los callaron durante años, y ahora que se tienen que ver más tiempo, ahora que se tienen que frecuentar más tiempo, entonces ahora sí ya vienen, ¿verdad? Y por último, el proceso de duelo más doloroso es el de la muerte o el de la pérdida de la salud. Al menos aquí en Torreón, Coahuila, la primera noticia que supimos relacionada con la pandemia es de una chica que había ido a Italia. Aparentemente el primer caso es de una chica que fue a Italia y que al regresar fue detectada con este virus, ¿sí? Y ese fue el primer caso. Sin embargo, todos estos primeros casos que ocurrieron en esta ciudad, y supongo que en las ciudades en donde nos acompañan también fue algo similar, pues eran casos lejanos, eran casos de personas que jamás en la vida íbamos a conocer, ¿sí? Y que pues al no conocerlos, pues no nos importaba demasiado. Tal vez empezó a crecer esa ansiedad porque ya en nuestra ciudad ya estaba esta pandemia, pero eran casos lejanos. La cosa cambia cuando ya empezamos a conocer que el vecino o la vecina o el compañero o la compañera en el trabajo le detectaron COVID, le detectaron este virus. Entonces ahí ya empieza a crecer esta ansiedad, y el proceso de duelo ocurre cuando ya pasa, cuando ya conocemos a alguien que queremos, ¿sí? Cuando ese familiar que tanto queremos ya le está dando esto, o cuando la misma persona le da este virus, ¿no? Entonces la pérdida de la salud
o en caso de algún familiar la pérdida de la vida, pues es este proceso que más nos ha dolido, ¿sí? Pero entrando entonces a las etapas de un proceso de duelo, lo primero que es, comúnmente, insisto, es la negación, y se caracteriza porque la persona no acepta la realidad de forma consciente o inconsciente. Ahorita explico esto. Es decir, el primer acto que suele tener una persona que perdió algo o a alguien es precisamente negar aquello que pasó. Se suele escuchar a la persona decir, aún siento que está aquí, ¿sí? Aún escucho a fulanito o a fulanita, o engañarse a sí mismos y decir, a pesar de que ya nos divorciamos, aún siento que existe una oportunidad, aún yo sé que si le marco y le invito a salir, o lo invito a salir, él o ella va a aceptar. Es decir, hay una negación de los hechos, de la realidad aplastante, de forma consciente o inconsciente. ¿A qué se refiere con consciente o inconsciente? Lo consciente es decir, híjole, yo sé, de manera lógica, yo sé que ese familiar ya no está aquí, yo sé que falleció, yo sé que ya terminó la relación, yo sé que ya me despidieron de este trabajo, pero aún siento cierta esperanza de que las cosas no son así, de que mañana me van a hablar del trabajo y van a decir, hubo un error, te despedimos por error, así que vente a trabajar. O hay una esperanza, ¿no?, de que mi ser querido va a entrar por la puerta, ¿sí? Y va a estar bien, ¿sí? Va a estar con la salud recuperada o simplemente va a estar vivo, ¿no? O sea, está ese pensamiento mágico de aferrarnos a una idea que no es, ¿sí?, que no existe. Por desgracia, la negación de las cosas también la hemos visto en el ambiente familiar, que genera una violencia, que genera que al no poderme desquitarme con el jefe, ¿sí?, o con la jefa de mi trabajo, yo me voy a desquitar con los que se encuentran en mi ambiente, en mi núcleo familiar. Hace poco vi una noticia en donde la violencia en México ha estado incrementando, ¿sí? La violencia intrafamiliar o la violencia hacia la mujer, desgraciadamente ha crecido. ¿Por qué? Porque aparte de la negación hay una ira, hay un enojo, como veremos a continuación, y la lleva pues esos seres que queremos y que a lo mejor no es nuestra intención lastimarlos, pero terminan siendo lastimados, ¿no? Y por desgracia los números están ahí, la violencia hacia la mujer sigue creciendo de manera alarmante, ¿no? Entonces, después tenemos la ira. Este proceso de la ira es cuando, después de negar esa situación dolorosa, ¿sí?, ahora empezamos a sentir un enojo, empezamos a sentir cólera, empezamos a sentir ira, evidentemente, hacia nosotros o hacia los demás. Es decir, hacia nosotros por algo que posiblemente nos estemos culpando. Empezamos a decir, por ejemplo, que por mi culpa murió el fulanito, o por mi culpa el divorcio se llevó a cabo, ¿no? Entonces empezamos a enojarnos, empezamos a sentir todos esos sentimientos negativos hacia nosotros, y como mencioné hace unos momentos, pues también suelen llevarla a aquellas personas que ni la deben ni la temen. Y después tenemos la negociación. En esta tercera etapa del duelo empieza a haber un pequeño chispazo de paz. La persona que pasa por un duelo intenta darle una explicación a lo aparentemente irracional, a lo que no tiene sentido. Es decir, empieza a negociar consigo mismo o consigo misma con alguna entidad, es decir, con el Dios que ustedes quieran creer, o consigo mismos. Es decir, empieza a agradecer a Dios por el tiempo que pasaron juntos, por el trabajo, por los logros que se alcanzaron por este trabajo, o por haber estado casado con X persona, ¿sí? Se empieza a agradecer. Pero a su vez empieza a decirse a sí mismo palabras de aliento como, por lo menos ya está en un lugar mejor, hay más peces en el mar, ¿no? Ya por fin podré salir con mis amigos, ya por fin podré salir a ese bar
o a ese antro, a conocer más gente. Por lo menos este trabajo me generó mucha experiencia o mucho estatus social. Es decir, se empieza a crear una negociación para tratar de calmar esa tristeza, ¿sí? Para tratar de calmar esa ansiedad que nos generó aquello que ya no está, ¿sí? Y después pasamos a la depresión. La cuarta etapa que necesitamos vivir en un proceso de duelo es la depresión. Por eso, hace unos minutos les intenté explicar qué es la depresión en cuanto a problema psicológico, en cuanto a psicopatología. ¿Por qué? Porque la depresión en un proceso de duelo también se vive con las mismas características. ¿Cuál es la diferencia entre un trastorno depresivo y una depresión en el proceso de duelo? La diferencia se encuentra en el tiempo. Mientras una depresión dura de semanas a meses, la depresión en un proceso de duelo dura unos cuantos días. ¿Por qué? Porque el duelo se vive de manera intensa. Es decir, un proceso de duelo surge de manera natural, aparece de forma natural y desaparece también conforme pasa el tiempo de manera natural. Por lo tanto, la depresión también se debe de vivir, también tiene estas características, pero surge como resultado de la negación, ¿sí? Perdón, de la negociación. Surge como resultado de la negociación. Es decir, al aceptar que esta persona, que este trabajo, que esta situación ya no existen, al tratar de tranquilizarse surge cierta tristeza, precisamente porque ahora sí abrimos los ojos de que eso ya no está, de que esa persona ya no está. Y por último tenemos la aceptación. El proceso de duelo natural termina con una aceptación, entendiendo la aceptación como una etapa que sucede cuando se ha aceptado esta situación dolorosa y depende del recurso de cada uno de nosotros si se acepta antes o después. Es decir, hay un aprender a vivir sin eso que se perdió y que se amó. No significa que en la aceptación inmediatamente termina el duelo y ya somos 100% felices. No, significa que ya estamos en paz, que ya aceptamos el divorcio, que ya aceptamos que fuimos despedidos, que ya aceptamos que falleció esa persona. Ya el proceso de sanar, ya el proceso de ser feliz va a comenzar cuando termina el duelo, ¿sí? Se aceptó el duelo, se termina ahí y ya ahora sí empieza a volver a vivir, a aprender a vivir de diferente manera, con esa cosa que perdimos, con esa sensación que perdimos o con esa persona que perdimos, ¿sí? Se aceptan las cosas ya, se acepta un nuevo vivir, ¿sí? Esto es el duelo. No sé si tengan dudas hasta aquí o alguna pregunta. Chicos, les recuerdo que alguno que quiera preguntar le podemos abrir el micrófono o si lo prefiere hacer de manera confidencial, pues aquí lo pasamos al licenciado, como ustedes gusten. Aquí en el proceso de duelo, cuando ya el último proceso o el último paso es la aceptación, así es. ¿Pueden volver a recaer? Sí. Más adelante vamos a hablar del duelo patológico o la depresión. Cuando la persona en un proceso de duelo lo termina, acepta aparentemente que ya terminó y vuelve a recaer, puede significar, digo porque cada caso es diferente, que se saltó algún proceso. Tal vez no expresó todo el enojo necesario, tal vez no negoció de manera satisfactoria, tal vez aún está en negación, ¿sí? Entonces se vuelve a caer en ese proceso y así sucesivamente. Entonces, a eso le llamamos duelo patológico o bien depresión. Sí se puede caer y eso significa que no se ha cerrado del todo esa herida, ¿no?, que nos dejó la persona que se fue, el despido, etcétera, ¿verdad? Dice aquí una pregunta. Ajá. ¿A partir de cuánto tiempo se considera duelo patológico? Un duelo suele ocurrir durante
unas 3 semanas más o menos, dependiendo de la situación. Es decir, tal vez no es lo mismo perder una persona que perder un trabajo, aunque hay personas que es tan importante su trabajo que el duelo al momento de ser despedido es igual al de perder una persona. Entonces, insisto, cada persona es diferente, pero el duelo hay que recordar que es un proceso para tratar de sanar, de rellenar ese hueco que nos dejó esa persona o ese trabajo, que ya no están. Entonces no significa que a partir de eso ya vamos a ser felices, sino más bien vamos a comenzar a vivir, ¿sí? Entonces, si ese proceso de duelo se prolonga después de 3 semanas, entonces ya empieza a haber otras problemáticas, como una depresión o un duelo patológico. Por lo regular son 3-4 semanas, ¿sí? Ya después de eso, ya hay que preocuparnos un poco, dependiendo de unas características que voy a mencionar más adelante. Aquí nos pregunta igual, ahora sí que la pregunta anterior era ¿a partir de cuánto tiempo se considera duelo? Usted nos acaba de decir que es normal de entre 3-4 semanas, pero dice, ¿y la pérdida en la pérdida de un familiar? También es lo mismo. Es que el proceso de duelo debemos de entenderlo como tapar ese dolor, ese hueco que nos dejó ese familiar que falleció. Pero no significa que vamos a ser felices. Significa que vamos a aprender a vivir con esa pérdida. Significa que vamos a vivir de diferente manera y que con el paso del tiempo vamos a reencontrarnos con la felicidad. Con esa felicidad que es a su vez la aceptación de que esa persona ya no está, ¿sí? Insisto, depende mucho, inclusive, no nada más del tiempo, sino también de las palabras, ¿sí? Adelantándome, ¿cómo podemos detectar que ese duelo, después de estas semanas, no ha sido superado? Lo notamos con las palabras que dice esta persona. Por ejemplo, si en un núcleo familiar eran 5 y falleció uno, ¿sí? Entonces esta persona, al momento de llamar, de que ya está lista la comida, y al momento de que todos se juntan, en vez de servir 4 platos de comida, sirve 5, ¿no? Porque se le olvidó que esa persona ya no está ahí, ¿no? O lo vemos en esas personas que siguen limpiando el cuarto del ser querido fallecido, de la persona que falleció, lo siguen limpiando, o bien lo dejan tal cual así. Hasta se enojan porque algún otro familiar se mete ahí, ¿no? Se enojan porque alteraron las cosas, porque movieron las cosas, porque sigue sigue una esperanza en el fondo de que esta persona va a regresar. También suele estar llorando todo el tiempo, suele ver fotografías constantemente, y al ver fotografías notamos a esta persona triste, notamos a esta persona que está llorando, ¿sí? Entonces todo esto son indicadores, aparte del tiempo, de que nos está diciendo algo está mal, ¿sí? Esto ya no es un proceso normal, esto ya no es aceptar que esta persona que ya no está, ¿sí? Esto ya nos indica que es una depresión, una posible depresión, o bien un duelo patológico, ¿sí? ¿Qué hacer? Ahora es algo concreto. ¿Qué hacer con la tristeza? ¿Qué hacer con la depresión? ¿Y qué hacer con el duelo? Creo yo que una de las cosas que debemos hacer con la tristeza son estas características que están marcadas aquí. Vivirla, compartir, escuchar, ocupar el tiempo y experimentarla, ¿sí? Es decir, vivirla. Acuérdense que la tristeza es un sentimiento, entonces por lo tanto debemos dejar esas absurdas ideas, esos absurdos consejos de que, oye, no estés triste, échale ganas. Pues bueno, ¿qué tiene de malo estar triste? Hay que experimentar la tristeza, pero esta tristeza no la tienes que vivir solo o sola. Es decir, no tienes que estar cargando con todo esto. Entonces aquí viene el segundo punto, que es comparte. Habla, llora, haz berrinches, expresa todo, saca todo lo que te hace sentir triste. Te aseguro que si
hablas tus problemas, si te dejas sentir, si lloras esto que te está haciendo triste, vas a sentir una calma, vas a sentir una paz conforme pasan los días, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy doloroso estar cargando todo. Cuando hay secretos, cuando hay culpa, cuando hay tristeza, cuando hay cosas que no lo expresamos, es como estar cargando un costal de cemento, ¿no? Imagínense que nosotros estuviéramos cargando un costal de cemento todo el tiempo. Bueno, pues así de pesado pueden ser los sentimientos, pueden ser los secretos, pueden ser los problemas cuando no nos hablamos. Pero el tercer punto también es muy importante, que es saber escuchar. Nosotros como mexicanos no sabemos escuchar, no sabemos guardar silencio. Muchas veces nos toca escuchar, es decir, no precisamente que nosotros estemos tristes, sino que un ser querido, un amigo, un familiar, el esposo, la esposa, se encuentra triste. Entonces hay que escuchar lo que esta persona nos está diciendo. ¿Por qué? Porque a veces entra el impulso inmediato de dar un consejo, de dar una opinión, de dar un punto de vista, ¿sí? Cuando esta persona no nos está pidiendo esto. Esta persona nos está pidiendo que escuchemos. Y a veces ni siquiera esto. A veces, no sé si ustedes los han sentido, que no necesitamos un consejo, no necesitamos que nos hablen. A veces simple y sencillamente necesitamos que estén ahí. La sola presencia de un ser que confiamos, un ser que amamos, su sola presencia basta y sobran las palabras, ¿sí? Entonces estos son los 3 puntos principales. Después sigue ocupa tu tiempo. Este consejo es a nivel universal, es decir, para niños, parejas, adolescentes, adultos, etc., ¿sí? Necesitamos estructurar nuestro día a día. Cuando nosotros tenemos mucho tiempo libre, estamos constantemente pensando en los problemas, y pensando y pensando y pensando. Y a veces esa mentira que está en nuestra mente se convierte en una realidad, ¿sí? Y empiezan a surgir otros problemas más adelante. Sobre todo este es un consejo que debemos de seguirlo con los adolescentes. Aquí, si tienen hijos adolescentes, esto es algo que puede ser que necesitan llevar a cabo. Cuando un adolescente tiene demasiado tiempo libre, empieza a crearse en su mente muchas ideas. Y para calmar todas estas ideas, el adolescente suele hacer cosas negativas. Es decir, mal comportamiento, empieza a ser muy berrinchudo, empieza a ser muy violento, en el mejor de los casos. En el peor de los casos empieza a consumir alguna sustancia tóxica, empieza a juntarse a pandillas, empieza a crear vandalismos allá afuera. Es decir, un montón de cosas, un montón de comportamientos o de conductas que son dañinas para él o para ella y que son dañinas para toda la familia en general. Entonces hay que ocupar el tiempo. No significa que no debemos de pensar en nuestra tristeza, sino que, bueno, hay que dedicar cierto tiempo, por ejemplo 1 hora para ir con el psicólogo, 1 hora para estar con nuestra pareja y platicar las cosas, pero también estar haciendo otras actividades más. Y sobre todo experimenta, es decir, la cotidianidad también puede generar tristeza, también puede generar problemas emocionales. Si tú llevas 10 años haciendo exactamente lo mismo, es evidente que vas a caer tarde o temprano en una tristeza, en una depresión, en un duelo. Cambia un poco las cosas, cambia las actividades. Si antes no hacías algo, ahora hazlo, ¿no? A veces cuando en pareja no queremos hacer algunas cosas que nos dice él o ella, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si lo intentamos? A lo mejor nos gusta, ¿no? A lo mejor a ti te gusta ir a un bar, y a ella o a él le gusta ir al antro, ¿sí? Y normalmente surge una discusión por esto. Bueno, pues ahora vamos a intentar otra cosa, ¿no? A lo mejor vamos a aceptar esa invitación de ir al antro, de ir al bar, aunque no nos guste. Quién sabe si a lo mejor nos gusta, ¿verdad? Entonces hay que cambiar un poquito la rutina, ¿no? Uno de los problemas más comunes de pareja son precisamente las relaciones sexuales, por ejemplo. Si tienes 10 años haciendo lo mismo, en el mismo lugar, en la misma cama,
¿sí? Entonces van a surgir problemas, evidentemente. Busquen imaginación, busquen la imaginación, pero busquen renacer la pasión, busquen otras cosas, otros lugares para no caer en estos problemas. Ahora, ¿qué hacer con la depresión? Desgraciadamente no hay mucho que hacer en este problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona con depresión es, con respeto, ¿verdad?, es como un caballo, ¿no?, que tiene estas solapas para que el caballo no se asuste, que no vea todo lo demás y no se asuste. Una persona con depresión pasa, o es parecido a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque las soluciones pueden estar acá arriba, pero nosotros estamos enfocados en el problema, ¿sí? Porque la depresión no te permite ver las soluciones de las cosas, ¿sí? Entonces, si tú vives una depresión o conoces a alguien que está pasando por un cuadro depresivo, primero tenemos que crear una red de apoyo. Y esa red de apoyo necesitamos que esa persona la sienta, ¿sí? Necesitamos que a pesar que está en depresión, sienta que existe una red de apoyo alrededor de esta persona. Una red de apoyo me refiero a que hay amigos, hay familia, está el sacerdote, el pastor, el obispo, lo que sea. Es decir, que hay un montón de gente que se encuentra preocupado o preocupada por esta persona, ¿sí? Pero sobre todo también crear una red de apoyo profesional, es decir, contactarnos con personas expertas en la salud mental, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, etc. Alejar las cosas peligrosas de ti. Por ejemplo, si encontramos a una persona que está en proceso de depresión, pues sí hay que hacer a un lado los medicamentos, hay que guardar los cuchillos, hay que guardar las cosas peligrosas que se puedan usar en contra de la persona que está pasando por un proceso de depresión. Siente un motivo de existir. Cuando una persona cae en depresión es por muchas razones, pero una de las características es que perdió ese motivo de existir. Tal vez tu motivo de ir día con día, de existir día con día, era el trabajo. Pero ¿qué pasa cuando lo perdemos? Pues ese motivo de existir ya se perdió, ya no existe. Ahora necesitas buscar un nuevo motivo. Si tienes hijos, por ejemplo, puede ser ese nuevo motivo de tu vida. Conseguir un mejor trabajo para darle lo mejor a tus hijos, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo, ve con un profesional de la salud. A veces los consejos sobran, a veces los consejos no son suficientes, y el último camino pues es precisamente ir con un psicólogo. ¿Qué hacer en un duelo? Primero, vivirlo como la tristeza. Necesitamos vivir cada etapa, sin importar si empiezas con una o con otra. Necesitamos vivir. No hay que negarnos a sentir enojo, no hay que negarnos a sentir tristeza, sino que todo es un proceso, como la imagen que ven aquí, ¿no? Esta persona que cae al problema y que al vivir cada situación, cada etapa, va a ir surgiendo, va a ir saliendo de ese proceso de duelo, ¿sí? Crear una red de apoyo también, estar atento del tiempo del duelo, es lo que les estaba mencionando, estar conscientes del proceso del duelo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo ha durado? ¿Qué ha experimentado? ¿Sí? A veces un proceso de duelo se torna patológico o se torna una depresión porque esta persona ya empieza a hacer comentarios un poco extraños, ¿no? Empieza ya a ver fotografías y llorar al ver fotografías, de estar llorando todo el tiempo, al faltar al trabajo, al faltar a la escuela, al renunciar a todas las cosas que estaba haciendo, que antes eran significativas para él o para ella, ¿sí? Entonces hay que observar el tiempo y hay que observar el comportamiento. Ahora, ¿qué hacer cuando nada de esto funciona? Pues simple y sencillamente acudir con un profesional de la salud, con un psicólogo o con un psicoterapeuta, ¿sí? Cuando surge la necesidad de ir al psicólogo o al psicoterapeuta, cuando la depresión es severa, cuando el duelo es patológico y cuando hay melancolía. ¿Cómo saber detectar una melancolía? Normalmente la persona melancólica la notamos con lo que dice. Es puro reproche, es mi culpa y mi grandísima culpa, ¿sí? Vemos a estas personas que dicen, es que
ya no voy a encontrar a alguien que me ame igual, me despidieron porque soy un inútil, me despidieron porque hay otro mejor que yo, se murió por mi culpa, se murió porque no lo cuidé, se murió porque no tuve las precauciones necesarias para, por ejemplo, en esta pandemia, porque no usé cubrebocas, porque esto, porque lo otro. O sea, mi culpa, mi culpa, mi culpa. ¿Sí? Cuando notamos eso, entonces es muy difícil que esta persona salga por sí sola. Requerimos entonces de ayuda profesional. Hay una frase, ya ahora sí para terminar, muy bonita, de un cuento tibetano, ¿sí? De un cuento budista del Tíbet, en donde a grandes rasgos usan una palabrita que es: esto también pasará. A pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, a pesar de lo que sientas y estés viviendo, toma en cuenta que todo pasa, todo va a mejorar, ¿sí? Pero también significa que esto que estás viviendo, que esto que estás sintiendo, no necesitas vivirlo solo. Comparte, expresa, pide ayuda, ¿sí? Y bueno, de mi parte sería todo. Gracias. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Licenciado, aquí Sí. nos preguntan, aparte de culparse, ¿cuáles serían otros indicadores? ¿Del duelo patológico o de la melancolía? Sí, está hablando del mismo, del duelo patológico. Bueno, igual entre la melancolía y el duelo patológico pues sí hay muy poca diferencia. Entonces, otras características que podemos observar es esa pérdida de seguir viviendo, ¿sí? Es decir, aparte de culparse a sí mismos, a sí mismas, pues si antes era muy activo jugando fútbol, jugando básquet, si antes le gustaba cocinar, le encantaba cocinar o estar con los niños, etcétera, poco a poco va dejando de hacer eso, va dejando de hacer eso que disfrutaba, que amaba, ¿sí? Ya vemos que juega muy poquito los videojuegos, ya vemos que tiene un desastre en su casa, ¿no? Entonces va abandonando al mundo poco a poco. Y hay que estar muy abiertos a eso. ¿Por qué? Porque una persona que va abandonando poco a poco el mundo pide pequeñas ayudas, ¿sí? ¿Cuáles son esas pequeñas ayudas? Cuando de repente recibimos una llamada, ¿no? De alguien que nos dice palabras extrañas, nos dice cosas que nos confunden. Nos dice de que eres un muy buen amigo, que te quiero mucho, que muchas gracias por existir, que cada momento que hemos vivido ha sido muy, muy importante, ¿no? Entonces suena como despedida, ¿sí? Cuando vemos en Facebook que publican ahí de que cosas tristes, memes tristes o palabras de desaliento, entonces también ahí estamos notando algo extraño y debemos de poner atención, sobre todo con nuestros hijos adolescentes, ¿no? Las personas que tengan hijos adolescentes, eso se suele expresar mucho en redes sociales, ¿sí? Se suele ver mucho en redes sociales, en imágenes, en memes, en cosas que inclusive aparentemente puede ser como un chiste, pero hay una frase de Freud que es toda broma tiene cierto grado de verdad. Es decir, a pesar de que se publica esas cosas relacionadas con la depresión, relacionadas con el suicidio, relacionadas con todo esto, entonces sí hay que poner atención, ¿no? Y no hay nada mejor que preguntarle directamente a esta persona. Ojo, no regañar, no castigar, no discutir, no, simplemente preguntar: oye, ¿qué tienes? Vamos a platicar, vente, vamos a salir, vamos a comer algo, ¿cómo has estado? ¿No? O sea, que haya ese interés, ¿sí? Que cuando nosotros, inclusive nosotros mismos, cuando sentimos que alguien tiene un interés genuino hacia nosotros, entonces, pues como que nos invita, ¿no? Nos invita a hablar, nos invita a expresarnos. Y hay que hacer eso, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguien más que quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien que quiere que le abramos el micrófono? Con todo gusto, adelante. Bueno, aquí veo una pregunta que dice: ¿cómo se trata? Me imagino la melancolía, la depresión o la tristeza.
es dependiendo del nivel. O sea, la tristeza, ¿cómo tratar la tristeza? Pues es vivirla, hablarla, expresarla. ¿Cómo tratar la depresión? Pues ahí sí es hacer sentir mucho apoyo a esta persona, pero sobre todo buscar ayuda, ¿sí? Porque dependiendo del grado de la depresión, hay depresión leve, moderada y alta, ¿sí? Entonces no hay que esperar a que siga avanzando esta depresión, sino sentir el apoyo, hacer sentir el apoyo a estas personas y sobre todo sugerirles o inclusive obligarlas si son nuestros hijos a que vayan a terapia, ¿sí? A que expresen, a que sientan que no están solos. ¿Por qué? Porque a veces los hijos no quieren expresar las cosas, no quieren expresar sus sentimientos hacia sus padres, ¿sí? Entonces podemos plantearle la idea de que si no quieres decirme lo que te pasa, entonces vamos con otra persona para ver si sientes esa confianza, ¿no? ¿Sí? Así se trata. En cuestión del duelo, cuando es un proceso de duelo natural o normal, también hay que vivirlo. Cuando se cae en un proceso de duelo patológico, entonces también hay que hacer sentir a esta persona que no está solo, que no está sola, hablar con él o con ella y tratar de convencer para que vaya con ayuda profesional. Pienso que puede existir hasta intensidades. Entre más se quiera la persona, más se siente la pérdida. Muy buen comentario fíjate. ¿Cómo distinguir entre un duelo y un duelo patológico? La intensidad de relación. Cuando trabajaba en el hospital, hubo muchos procesos de duelo que ayudaba a cerrar, a concretar, a sanar, ¿no? Pero en algunos se hacía un poquito más fácil porque la relación entre esa persona que se fue, divorcio, muerte, etcétera, esa relación, a pesar del final, hubo hasta cierto punto algo sano. Cuando hay una simbiosis, es decir, cuando hay una relación muy, muy, muy simbiótica y muy pegada con esta persona, duele muchísimo más el proceso de duelo y puede caer en depresión o en un duelo patológico. Y lo podemos ver muy claro en los funerales, ¿no? Aquellos que nos ha tocado vivir un funeral, notamos dos tipos de personas, o sea, los que están íntimamente con el fallecido. Notamos dos tipos de personas. Está aquella persona, ¿sí?, que sí se siente triste, se siente adolorido, se siente cabizbajo, pero hay una cierta sensación de tranquilidad, una cierta sensación de paz, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo muy buena relación entre la persona que murió y la persona que aún sigue viva, ¿sí? Es decir, hubo problemas también, pero hubo esa capacidad de resolver esos problemas y hubo una muy buena relación. En cambio, las otras personas, el otro grupo, podemos observar que siempre hay alguien que llora demasiado, que grita, que casi se quiere echar en la tumba, que casi se quiere ir junto con esta persona, ¿sí? Vive unos sentimientos muy exagerados. ¿Por qué? Porque siente mucho dolor. ¿Por qué? Porque en vida esta relación fue muy conflictiva, esta relación fue de mucho pleito, esta relación fue muy, como se dice ahora, tóxica. Entonces ahí vemos que al momento de fallecer el ser querido, pues todo se derrumba, ¿no? Entonces, mencionando lo que dice el comentario depende de la intensidad, pues sí tienes razón, ¿verdad? Hay que ver la intensidad que hubo, ¿no? Para ver cómo vamos a reaccionar nosotros los profesionales de la salud, cómo vamos a reaccionar con esto, ¿no? Ver la intensidad para detectar si es duelo patológico o depresión. Pues no sé si ya con esto cerramos sesión. Licenciado, unas palabras para el cierre. Sí, gracias, le están diciendo ya que gracias. No, pues primero que nada, muchísimas gracias, ya llevamos más tiempo, gracias por su paciencia.
Gracias por su participación, por estar aquí, ¿no? Hay muchas cosas que hacer, pero estamos aquí porque queremos aprender, porque queremos sanar. Estoy a su disposición. Ahí estaba mi número. Si en algún momento necesitan ayuda, con confianza, puedo brindarles esa ayuda profesional. Hay un acuerdo con Surman de que todos los pacientes que vengan por parte de esta empresa va a haber un descuento, ¿sí? Cada caso es especial, cada caso es muy personal, es diferente. Entonces, si ustedes requieren de mis servicios, con mucho gusto se los voy a brindar, y el precio pues los vamos a ir acordando, pero tengan toda la confianza de que vamos a llegar a un mutuo acuerdo donde ustedes y yo nos sintamos a gusto para tratar de solucionar los problemas. Pero muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la empresa también por brindarme esta oportunidad de abordar este tema tan actual, ¿no? Licenciado, muchas gracias. A nombre del Grupo Surman, le estamos muy agradecidos por esta plática, que ahora sí que sin costo, sin compromiso, usted muy amablemente nos brindó en estos tiempos de pandemia que estamos pasando, ¿verdad? Agradezco a todos los participantes, gracias por estar aquí, por escuchar. Esperemos con que un granito se le haya quedado a cada uno. Yo creo que esa es una ganancia para usted, licenciado, Sí. Y para todo el grupo, ¿verdad? Claro que sí. Muy amable. Gracias, licenciado, por su participación. A ustedes, colaboradores, compañeros, muy amables, muchísimas gracias por estar presentes. Gracias. Gracias a todos ustedes. Nos vemos.